¿Sabían que en la tradición judía hay prácticas específicas para contar personas? Entonces, para contar nosotros usábamos el Salmos 28:9 que decía: Oshia et ameja ubarej et nahalateja reem benasoem ad haolam. Como ven, tiene 10 palabras en hebreo y así nosotros contábamos. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otro domingo con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, libros, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Y amigos, hoy quiero decirle gracias especiales porque mientras venía para acá, mientras disfrutaba de mi paseo, ya escalé la montaña, ya me metí en estas aguas, ya tomé el café, ya descansé, ya disfruté y ahora estoy pronto, listo para empezar a hacer el video y transmitir todo lo que yo sé y lo que estudié para ustedes mismos. Pero hoy pensaba de que sin la motivación de ustedes, sin la participación de ustedes en el contenido que yo vengo creando a diario, yo no podría seguir descubriendo lugares como este, por ejemplo. ¿Y saben dónde estoy? Estoy en un manantial, aguas naturales que descienden de la cima de la montaña. Una montaña que se llama Jaret y aguas que se llaman Jaret. Para los que no saben, Jaret fue el lugar en el cual el profeta Gad le dijo a David, cuando todavía no era rey y estaba huyendo del rey Shaul de Israel, que venga y se esconda aquí junto con toda su gente. Y eso fue lo que hizo. Tenía una fuente de agua, tenía árboles y un bosque para esconderse. Y ese relato bíblico sucedió exactamente aquí. Qué privilegiados que somos. Antes de continuar, quiero decirle feliz Día del Padre a todos aquellos en el mundo que lo festejan, felicitaciones, y agradecerles a los que me felicitaron a mí. Ya desde ayer me vienen diciendo de que hoy es el Día del Padre en muchos países. Muchas gracias y disfruten, porque ser padre no es una tarea fácil, es difícil. A veces la gente no lo ve y hoy merecemos disfrutar, que nos feliciten y que nos traigan regalitos. El regalo para mí, ya saben, o un me gusta, o compartir, o escribir algún comentario sobre el video y yo voy a ser súper agradecido. Amigos, quiero decirle gracias a los que siguen visitando la tienda virtual. En serio, emociona la cantidad de gente que sigue adquiriendo cosas de todo rincón del mundo. En nombre de mi hijo les digo gracias y los invito a visitar la tienda. Los que aún no lo hicieron, los que lo hicieron yo sé que la van a seguir visitando. Ahí pueden comprar camisas como esta o de judaica, Biblias como esta con traducción al hebreo, gorros, un montón de cosas. Vayan y visítenla, amigos. Bueno, les quería decir de qué va a ser el video hoy. En este lugar, por supuesto, vamos a hablar de unas cuantas cosas, pero voy a conectar, por ejemplo, no solo lo que es el profeta Gad, sino los que son los profetas en general. ¿Quién fue el primer profeta? ¿Quién fue el segundo? ¿Qué diferencia hay entre un profeta, un vidente y un visionero? Porque vi que en las traducciones hay mucha confusión con ese tema y yo voy a tratar de poner orden. Vamos a hablar sobre por qué los judíos no contamos 1, 2, 3, 4, 5 cuando queremos contar personas, o cuando hasta hace poquito, la semana pasada, estábamos contando la cuenta del Omer, aquellos 49 días entre Pesaj y Shavuot. Nunca contábamos hoy el primer día, segundo, tercero. Les voy a explicar el motivo y por qué seguimos con esa tradición. Vamos a hablar de un montón de cosas y a conectar al profeta Gad, al profeta Natán, al rey David, por supuesto, que fue padre de muchos hijos, así que vamos a aprovechar y a bendecirlo también a él, y todo desde el mismo lugar de los hechos. Vamos a empezar mostrándoles este hermoso manantial que yo ya me zambullí, aunque lo ven verde, son aguas naturales, puras de manantial. Los desiertos, no el desierto, los montes de Jerusalén están aquí como nunca. Para llegar aquí, ustedes no van a ver gente. Hoy tuve que esconderme de mucha seguridad. Seguridad porque están advirtiendo de que aquí hay animales salvajes y animales que pueden causar daño. Días de mucha calor, y ahí veo animales. No, pero son patitos. Día de mucho calor, encima son animales que se acercan a lugares de sombra o agua, y además hay mucho peligro de incendio. Incendio causado por la naturaleza o por primos árabes que son enemigos que aprovechan días de tanta calor como esta para venir a incendiar todos los bosques que tenemos, especialmente en los alrededores de Jerusalén. Ya, vamos a empezar a filmar y dejar de hablar pavadas ya. Amigos, les dejo 30 segundos solitos con la naturaleza para que puedan revivir, sentir de que están aquí conmigo.
Vamos a empezar hablando de los profetas y les quiero contar que el primer profeta de la Biblia, supongo que lo saben, fue Abraham. Aunque no conocemos profecías suyas, sí sabemos que cuando se asentó en la tierra de Abimelech, en Gerar, y presentó a su esposa como su hermana, el rey se la llevó a su palacio. Por la noche se le apareció Dios y le ordenó: y ahora devuelve la esposa del hombre, ya que él es profeta, y orará por ti y vivirás. Mas si no devuelves, sábete que morir habrás de morir tú y todo lo que es tuyo. Abimelech se levantó por la mañana, la devolvió, Abraham oró por él y así termina la historia. Es raro entender por qué lo califican profeta. Una de las opciones es que se trataba de un hombre de Dios que podría orar por Abimelech, que casi peca por el mismo Abraham de adulterio. La segunda es que al ser un profeta, quien ve lo que sucederá, las cosas ocultas, supo Abraham que Abimelech no la tocó a su esposa y por eso estuvo de acuerdo en orar por él. Lo cierto es que aquí comenzó y terminó el rol de Abraham como profeta y en realidad en todo el libro Génesis que no aparecerá ningún otro profeta. El próximo es presentado en Shmot, en Éxodo. Dios le dijo a Moshe: mira, te he designado como enviado mío para el faraón y a Aarón, tu hermano, será tu profeta. Tú habrás de hablar todo lo que yo te mande, empero a Aarón, tu hermano, hablará con el faraón. Es decir, el profeta es quien habla en nombre de Dios, en este caso lo hará a Aarón, porque Moshe, como todos sabemos, tartamudeaba. Eso sí, luego Moshe se convertirá también en el profeta. Un profeta, el profeta. Casi al final de la Torá nos recordaron para que aprendamos por generaciones. Empero no surgió profeta más en Israel como Moshe, a quien se le había manifestado Dios rostro a rostro. Con el tiempo y con la cantidad de profetas que apareció en el mundo, los trabajos que tenían los profetas aumentaron y se esparcieron a otras cosas. Por sobre todo ellos eran los que predecían el futuro y por eso se los llamaba también videntes o visioneros. A partir de ahora, nos dice el 1 de Samuel 9, llamaremos a los profetas videntes. Y Kará lefanim Goé. No sé si sabían, pero a Shmuel o Samuel se lo conocía como un vidente en la época del rey Shaul o Saúl, y Gad era un visionero en tiempos del rey David. Amigos, vi que en muchas traducciones llaman a Gad vidente, pero en realidad se trata de un José, así está escrito en hebreo, y no de un Roé, pero con Aleph, no con Ain. Con Ain, Roé significa pastor, con Aleph vendría a ser alguien que ve, pero ve el más allá. Visioneros, por dar otros ejemplos, eran también Amós o Ishayahu, Isaías. Y si vamos al tema de hoy, les cuento de que en tiempos de reyes se necesitaba un profeta que conduzca al rey a su destino como fuera establecido por Dios, pero también un profeta que cada tanto equilibre los actos del rey y lo pueda reprender cuando éste no cumple lo ordenado por Dios. En el 1 de Samuel figura por primera vez el profeta, visionero Gad, en la época del reinado de David. Pero junto a él también actuó un profeta vidente que se llamaba Natán. ¿Por qué eran necesarios dos profetas? ¿Qué tenía de particular cada uno de ellos? Les explico. En las tres apariciones del profeta Gad parecería que él llega desde un inicio y es quien conduce al rey David. Gad le aconsejó a David a ponerse de pie y dirigirse de la fortaleza de Moab a la tierra de Yehudá, aquí donde estamos ahora. Y a raíz de esa movida, transcurrido un tiempo, David fue coronado como rey por las personas de Yehudá. En la segunda ocasión, tras cometer David el pecado del censo, Gad se presentó ante David solo después de que David reconociera su pecado ante Dios. Este profeta Gad no lo reprendió por sus actos, sino que le compartió el modo de expiar por sus actos. En la tercera ocasión, Gad se presentó ante David y le exigió que adquiriera la era de Arabna el Jebuseo. ¿Para qué? A fin de construir allí un altar para Dios. Y como todos sabemos, es este paso el que derivará en la construcción del Bet HaMikdash, el gran templo, en ese mismo lugar. A diferencia del profeta Gad, el profeta Natán no promovía procesos, sino que reprendía y frenaba los actos del rey David. Sus profecías tenían el propósito de modificar el rumbo del pensamiento o desviar al rey David de una idea o de la otra. Así, por ejemplo, en la solicitud de David de construir un hogar permanente para el arca, Natán se vio forzado a anunciarle a David que no podrá construir el gran templo y de ese modo frustró aquel deseo del rey.
En el episodio de Bathsheba, Betsabé, Gad le reprendió a David tras el pecado, por si ustedes no se acuerdan. Y a mí me resulta interesante que tan solo luego de la aparición de Natán, la parábola del pobre y la oveja, y al endilgarle duros cargos a David, solo entonces, David reconoció que sus actos fueron una afrenta hacia Dios. Es probable que David haya sentido que sus acciones eran correctas y que su conciencia estaba limpia. Llegaron los conceptos del profeta a Natán y modificaron su opinión, al punto que no le quedó otra alternativa que reconocer su error. Conceptos similares encontramos también en la historia de la coronación de Adonías para ustedes. Puede ser que el silencio de David en lo que concierna al modo de actuar de Adonías se dio a partir del pensamiento de que Adonías efectivamente estaba más capacitado que Salomón, para acceder al trono del reino. Pero llegaron los conceptos de Natán y cambiaron la idea de David, como todos sabemos. Volviendo a Gad, y para terminar, les cuento un dato curioso que se los anticipé al principio. Para ciertos rituales religiosos y también para contar los días del Omer, para ciertos servicios de oración, como el Kadish, aquella oración de duelo, o para la lectura de la Torá, se requiere, como ustedes saben, y los que no saben les cuento, un minyan, que es un quórum de 10 hombres judíos adultos, mayores de 13 años. Sin embargo, hay una tradición de no contar las personas directamente de manera numérica para formar el minyan. Y esto se deriva de una interpretación de ciertos pasajes bíblicos que sugieren que contar personas directamente puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, en el censo llevado a cabo en el libro de Números. En mi sinagoga, cuando yo era joven, recuerdo, se utilizaba un versículo de 10 palabras, usando cada palabra para representar una persona. Por ejemplo, el versículo del Salmos 28:9, y amigos, hay que decir salmos, no salmo. Tehilim es tanto plural como singular en hebreo, así que a traducir bien, siempre digan salmos. Entonces, para contar, nosotros usábamos el Salmos 28:9, que decía: Oshia et ameja ubarej et nahalateja reem benasoem ad aolam. Como ven, tiene 10 palabras en hebreo, y así nosotros contábamos. Y para no irnos tanto en la historia, les cuento que mismo la semana pasada terminamos la cuenta del Omer y lo mismo, el conteo del Omer, que es una mitzvah, un mandamiento que se realiza cada noche durante los 49 días, entre la segunda noche de Pesaj y Shavuot, las Pascuas judías, y la fiesta de la semana, que les mostré el miércoles pasado. Esta práctica conmemora el período entre el éxodo de Egipto y la entrega de la Torá en el monte Sinaí, y cuando se cuentan los días del Omer, se hace una bendición específica cada noche, seguida por una pista del día correspondiente. No se dice el número de día. ¿De dónde viene esto y qué tiene que ver con nuestro profeta Gad? En la parashá Kitizá nos enseñan que hay que hacer un censo, pero que no se puede contar a las personas directamente, sino que se debe dar un medio shekel, medio ciclo, para que no les llegue una plaga. Si al comienzo les conté sobre la primera aparición de Gad al rey, el Tanaj nos narra que la segunda fue después de que el rey David dio orden de hacer un censo y por el cual murieron de castigo 70.000 personas. El visionero Gad le propuso entonces 3 clases de castigo para poder expiarse de aquel pecado: hambruna en el pueblo, perder todas las guerras los próximos 3 meses o 3 días de peste, de aquella plaga. Al final el rey eligió la tercera opción porque quiso ser castigado por Dios y no por otra persona. Amigos, para terminar, les cuento de que el libro, Las primeras y últimas palabras del rey David, un libro conocido por la tradición judía y por muchos rubros de historiadores, fue escrito por 3 profetas: Shmuel, Samuel, Natán y Gad. Se trata de un libro de memorias de todos los actos del rey David. Pero, lamentablemente, no está en nuestras manos. El Talmud nos cuenta que Gad y Natán fueron quienes siguieron la escritura del libro de Samuel desde el día que murió aquel profeta, y fueron estos mismos 2 profetas quienes le prepararon el plan de construcción del templo a David para que lo construya su descendencia. Sí. ¿Qué me dicen? Lindas cosas para culminar el video, ¿eh? Y miren qué paisaje. Amigos, les vuelvo a repetir, pellízquense, es verdad, este mismo paisaje lo veía el rey David, cuando no era rey todavía.
Aquí él estuvo angustiado. Quién sabe si no redactó salmos acá para pedirle a Dios, para que lo ayude, para agradecerle y para que lo saque de esta angustia y le cambie el destino que le estaba deparando. Gracias por haber llegado hasta aquí, amigos. Si es que les gustó, no se olviden de regalarle un me gusta. Y otra vez, feliz día para todos los padres del mundo. Shalom.